por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. Hoy viernes, Misael María y Yesenia Castillo estaremos esta hora completita del programa, analizando algunos temas, tanto del acontecer nacional como del internacional. Misael, buenas. Bueno, muy buena receta. Estamos aquí, ya estamos. Bueno, ¿cómo tú estás, Yesenia? Sí, muy bien buena. agitado, como quieras. Oh, sí, perdón. Agitado bien. Agitado en el día de hoy un Sí. poquito, señores. Pero nada, hoy es viernes, es el último día de esta semana. Ya casi estamos, el miércoles que viene ya el 27 de febrero. Sí, cumple un aniversario más de la independencia. Y para también es un día feriado que no se mueve, se queda ahí también, además de que también el presidente empieza a dar sus, hace toda una rendición de cuentas. Claro. Pero hoy también, como todos los días, le agradecemos por su sintonía de 5 a 6 de la tarde en este su programa Tiempo de Renovación, que se transmite a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto. También nos pueden ver a través de una red de canales a nivel nacional. También este programa es retransmitido de 1 a 2 de la madrugada y también nos puede buscar en los canales de YouTube, que después vamos a ponerlo ya porque también estamos en las redes y puede verse en tiempo Teleimpacto, exacto, en la web, que puede verse de manera en real time, en tiempo real. Así que ya tendremos más adelante todas esas informaciones. Entonces vamos a dar también, tenemos unas cuantas efemérides en el día de hoy, así que vamos a ver si las encontramos y las damos. Así que en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, también tenemos que decir que el Tineo no vino en el día de hoy, se excusó. Está gripado. Está gripado, es mejor que no, porque esa gripe da muy, muy mala. Así que bueno, entonces los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, tenemos que hoy es viernes 22 ya de febrero del año 2019 y faltan unos 312 días para concluir este año y que inicie el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, tenemos que en el año 1498, un día como hoy, el almirante Cristóbal Colón instituye un mayorazgo a favor de su hijo Diego Colón, procreado con su mujer Felipa Muñiz. En el año 1863, el general Santiago Rodríguez se levantó en la comunidad de Sabaneta, enviando una columna a San José de las Matas, sublevándose además este mismo día los lugareños de Montecristi durante la Guerra de Restauración. También en el año 1962, un día como hoy, es promulgada la ley de emergencia, mediante la cual el Consejo de Estado podía deportar a las personas que fueran consideradas peligrosas para la tranquilidad de la nación y estorpezcan el proceso electoral. También en el año 1962 son detenidos los jóvenes intelectuales Hugo Tolentino Dip, Marcio Mejía Guzmán, Diego Bordas, Francisco Enríquez Vázquez y José Feliz Iglesias, y es instalado el primer consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por último, en el año 1819 es firmado el tratado mediante el cual España cede a la Florida a los Estados Unidos. Hay que decir también que la Florida también se constituyó, era parte de la Gran Colombia también, para que en una oportunidad, que eso es poco conocido, pero un día como hoy se cede eso es lo que es el estado de la Florida a Estados Unidos por parte de España. Y en el año 1974 Pakistán reconoce a Bangladesh, desaparecido, fue una oportunidad ese país por un tsunami, también una oportunidad. Por eso fue un día como hoy, en el año 1974. Y con esa última efeméride, ya se daban por concluidos los hechos que ayer fueron noticias. También, aunque en el día de ayer se cumplió también el aniversario
95 aniversario del general de hombres, del asesinato del general de hombres libres, Augusto César Sandino. Exactamente. Sandino, al igual que es el padre, podemos decir, de la patria nicaragüense, fue traicionado y asesinado un día como ayer, hace 95 años. Realmente América Latina ha sido un continente de muchos generales de hombres libres, como lo fue Simón Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins. Aunque otros generales. Sandino, sí. Pero son hombres generales de carne y hueso que lucharon. También lo fue Camaño, lo fue el igual que también Farabundo Martí en El Salvador, también Abelardo, el coronel peruano, también Velasco Alvarado. Es decir, hay muchos, Domingo Perón, fueron generales también de la libertad para América Latina, como lo fueron los coroneles también Camaño y Hugo Chávez Frías. Eso ahora también que se denota como se le pide a militares que traicionen su patria, traicionen su legado patriótico para ponerse en contra del pueblo, como se le pide actualmente a Padrino López en Venezuela, que es el sostén de la democracia y el sostén de la paz y de esa revolución bolivariana. Hoy se le pide que traicionen su patria y sabemos que no lo harán. Así es. Bueno, Nicaragua está representada por un hijo del sandinismo. Sí. Daniel Ortega. Daniel Ortega, claro. Ya sabemos lo que pasó con el Ejército de Liberación Nacional. Sí, el Frente Farabundo Martí. Así es. Una situación ya diferente, claro. Pero vamos a ver cómo. Sin embargo, precisamente porque en América Latina se están discutiendo muchos temas y es importante uno ver todo esto, aniversarios de generales, de hombres que han dado su vida precisamente por la libertad de sus pueblos, ¿no? Y vemos precisamente como sale la noticia, Bolton diciendo, bueno, hay una troika, hay un eje del mal conformada por Cuba, Venezuela y Nicaragua, y le damos vamos a tumbar, a quitar ese gobierno de Nicaragua. Y por otro lado, le dice a Maduro, el presidente electo, ese presidente tiene que irse de ahí. Y en Cuba no vamos a permitir rápidamente, vamos a acabar con ese régimen. Entonces uno se pone a pensar, señores, pero ¿qué es lo que está viviendo el mundo actualmente? Que cualquier funcionario de cualquier potencia, de cualquier país, pueda decirle y salir en los primeros periódicos, primera plana, Nicaragua, no, Daniel Ortega tiene que irse de ahí, de su propio país, sí. Porque él nació en Nicaragua. Es decir, un hombre que ni siquiera ha ido a Managua, o ni conoce ningún barrio, no, él tiene que irse de ahí. A Maduro le estamos guardando una prisión en Guantánamo, o si quiere que coja lo que él quiere y se vaya, pero que se vaya de Venezuela. Sí, hay una óyeme, no, estamos en el nivel de replantear todos los derechos adquiridos por la humanidad en siglos, los derechos internacionales, los acuerdos, la libre determinación de los pueblos, claro. Todo eso está cuestionado. Está establecido también. Está establecido en la ONU y claro, todo eso. De cómo resolverse los conflictos. Todo eso quiere desconocerse, bueno, todo eso. Con la fuerza. Bueno. Así es. Bueno, vamos a nuestro primer análisis, tema del acontecer nacional. Y parece que el precandidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quiere un error, dejarlo de lado con otra información. Sí. Y es el caso de la información que suministra de que los pasaportes dominicanos se están siendo utilizados para encubrir actividades delincuenciales tanto a nivel nacional como el internacional.
a propósito de esas declaraciones donde acusa a la directora, se podría decir, o a la institución en este caso, que es de donde se emiten los pasaportes, claro que sí. Aura Toribio, la directora general de Pasaporte, Aura Toribio, dice que esas declaraciones son alegres e irresponsables y que parece que el precandidato del PRM no sabe a las normas y auditorías que es sometida el pasaporte dominicano de manera rigurosa y constante. Incluso por organismos internacionales. Entonces dice Luis Abinader que la fuente le indica, pero no identifica la fuente. Eso sería ya importante. No se está hablando tanto de la no participación en el pacto eléctrico. Ahora un tema de alguna manera saca otro del debate. En este caso, un error saca otro. A otro error, así es. Sí. Hay que decir que República Dominicana en los últimos años... ¿Cuántos pasaportes emitidos? Millones. Y no solo los pasaportes que ha emitido, sino el dominicano de alguna manera, y este país como país es bienvenido en muchos países sin necesidad del dominicano hacer uso de una visa. Sí. Solo con el pasaporte significa de alguna manera que el país ha cobrado confianza para permitirle a los dominicanos que puedan visitar países. El pasaporte, aunque uno dijera que es otra cosa, pero bueno, un país donde el pasaporte se emita y que cualquiera pueda tenerlo, ¿qué condición tendría la institucionalidad en República Dominicana? O que de alguna manera esos mecanismos de protección hacia un documento que es fundamental en cualquier país del mundo. Lo cierto es que parece que el precandidato del PRM está un poco fuera de orden y o está desesperado o está mal aconsejado, porque no es posible que cada cierto tiempo tú emitas declaraciones, primero sin sustento ni fundamento, y segundo, declaraciones que siempre encuentran que la ciudadanía las rechaza. Entonces, parece que en su afán de competencia con Hipólito Mejía, cuando Hipólito Mejía dice que todo está funcionando bien, que él es precandidato, pero que él entiende que el país va bien, que hay algunas cosas que hay que mejorar, Luis Abinader siempre sale con parece que hay algo muy contrario. Sí, un nivel para poder mantenerse quizás en la opinión pública, con algún tema de interés, porque definitivamente las discusiones de temas importantes están dándose en torno y alrededor del PLD, tanto del PLD como institución, como los precandidatos y los precandidatos y las personas que están aspirando a diferentes posiciones y temas tanto también de gobierno como que dejan fuera de temas importantes a Luis Abinader. Realmente son declaraciones y denuncias que deben hacerse más de una persona que quiere ser presidente de la República o que aspira a serlo o que la intención es esa. Debe decir con responsabilidad, mire, hay tantos casos en tanto tiempo que eso condiciona o delimita algún accionar incorrecto. Estamos hablando que hemos detectado, o según los informes de tal organismo, aquí se han detectado cientos de pasaportes emitidos de manera fraudulenta o para algún tipo de como lo dice él, porque dice que para qué se está usado, pero no sabe quién lo usa, o quién lo ha usado, o quién lo está usando, porque por lo que veo incluso aquí creo que una persona de un documento, y creo que fue una cédula y un tema así, y fue detectado. Pero si estamos hablando de cientos de personas que el narcotráfico internacional y nacional está utilizando, ya son palabras mayores, que la responsabilidad lo que dice es someter incluso a la justicia, o decirle, mire, como es para el país, que estamos hablando de un tema de país, ya no estamos hablando de un tema político, porque politizar un tema así es sumamente delicado. Claro. Sumamente delicado de tú decir, bueno, yo te estoy entregando esto, mire, esta información la recibí, sometan a la justicia o busquen la manera de resolver este tema que afecta a la nación, no al PLD, no a la encargada de directora de pasaporte, sino a la nación, al país. Como tal, claro. Entonces, creo que Abinader está errando, permanentemente errando, y eso es producto de que no tener una línea política correcta. Y
¿Por qué no tiene una línea correcta? Lo hemos dicho aquí. Es que no han podido entender ni conocer que los hechos, que este país, que la forma de hacer política ha cambiado. La gente necesita certezas, no consignas, no palabras vacuas y vacías, huecas. No denuncia a los locos y a ver si yo pego algo. Es decir, tremendista que de alguna manera sacan del contexto todo lo que está pasando en el país. Sí. Entonces estamos hablando que no se conecta con la población. No se conecta porque ¿a qué sector social va dirigido eso? ¿Quién le va a creer si la práctica demuestra que incluso una de las instituciones aquí en el país, quizás de mayor, que ha mejorado grandemente. Ha sido sometida a... Ha sido precisamente pasaporte y los servicios. Si tú me hablas a mí de las actas de nacimiento, el tema de las placas, todo eso en este país ha cambiado de la noche totalmente, totalmente, completamente. Entonces nadie le va a creer ese tipo de denuncia. Nadie quita que no se dé uno que otro caso. Pero no solamente aquí. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Parece que sí, lo que sí están conectados son esa parte de Luis Abinader del PRM con algunas entidades de la llamada sociedad civil. Porque hemos visto que el precandidato del PRM, declaraciones que no son certeras ni acertadas en un ámbito, y en este caso las declaraciones que emiten Transparencia Internacional y también Participación Ciudadana. Que es su acápite aquí, su capítulo. Sí. Su capítulo, porque son instituciones pagadas, ¿no? Y Amnistía Internacional es una institución pagada por filántropos, por el mismo que está, por ejemplo, en Venezuela subsidiando el dinero para el concierto. Esos filántropos son los que dan dinero para ese tipo de instituciones, supuestamente para manejar y para ser veedores de los derechos humanos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces mayormente tienen que decir lo que dice el que le paga que diga. Así es. Dice Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional, refiriéndose al voto automatizado, en este caso el voto electrónico, que se utilizarán según la Junta Central Electoral en las elecciones de 2020, que no garantiza, entre las cosas que dice, que no es un sistema seguro, ya que puede ser hackeado, es pasible de ser hackeado, que tampoco garantiza el secreto en el sufragio, y es tan vulnerable que los resultados pueden ser alterados. O sea, ya hay que prepararse para no reconocer al que resulte ganador en las elecciones que vienen. Dice también que las elecciones, en este caso, que quien dice que las elecciones tienen que ser rápidas. ¿Tú me entiendes? En el proceso. No hay ningún tratado internacional que diga que las elecciones tienen que ser rápidas y modernas en este caso. Pero lo que sí, dice ella, los tratados internacionales dicen es que el voto debe ser secreto. En esta parte dice que aunque parece cool, sí, cool. Sí, como que el dominicano no habla tan así. Parece cool y moderno. Ese sistema ni es rápido, ni moderno, ni cool. Y sí, muy costoso. Eso dice Transparencia Internacional, quien se opone a que pueda que no tiene que ser rápida. O sea, si ella dice que no tiene que ser rápida ni moderna, en la forma de votar, voto a voto, entonces contado, ella sugiere que manual. Los miembros de la Junta con los delegados utilicen el proceso de conteo manual. Con el palito y el que dice que ya van 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí, claro. Ya van 5 y ya van 10, y un cuadernillo que me imagino que será el que se utilizará para darle un voto a cada candidato en ese caso. Cuando ve uno estas declaraciones, uno dice, parece que esos organismos quieren que se siga en el caos en este país, que de alguna manera las instituciones no se automaticen,
que no haya una forma ya, como ella dice, con tantos usos de tecnología que hay, tantas tecnologías que también son útiles y que son confiables también, que en este país se siga todo manual, porque así con ese caos ellos tienen razón de ser, esas instituciones tienen razón de ser operando en el caos. Sí, pero incluso la tecnología es un derecho ya, el acceso a la tecnología es un derecho humano también. Entonces yo también, tú negar el acceso a los medios, a los países, a utilizar nuevas tecnologías, lo que está precisamente como tú dices, es relegándolo a tiempos pasados, superados. Realmente ahora tú no tendrías que ir, importante, además de la denuncia, decir qué es lo que desean ellos que se use, cuál es la alternativa a ese tipo de... Que no sea la forma análoga anterior. O una, o no, mire, yo quiero que usted lo cuente como se cuenta en tal lugar, o como lo contamos nosotros en Argentina. O en tal país. Entonces, es importante porque precisamente mantienen ese estado de incertidumbre también, de incertidumbre. No se puede entonces utilizar porque ya se va creando una especie de duda, de manto en contra del propio sistema que ya se está negando, se está dañando antes incluso de ser utilizado y ser puesto en práctica. Entonces, ¿cómo es? Todavía ni siquiera se ha contado el primer voto y ya estamos diciendo que no sirve. Que no sirve y que los resultados van a ser alterados y que va a ser hackeado el sistema. O sea, que el que gane, producto de ese modo de votación, ese método de votación, no será legítimo. No será, bueno. Eso se está apostando. Bueno, que se cuenten otra vez los votos manuales para decir que fue un caos el proceso electoral. A llegar a unos niveles... pusieron de acuerdo los delegados. Así es. Sí, bueno, y que no se votó con transparencia. Pero tiene que permitir a los pueblos avanzar. Claro. Tiene que permitirle. A mí que me pongan a votar electrónicamente. Eso sí. Hay que decir que Dios compadezca si se utiliza el método anterior o no del escrutinio. O sea, que si tampoco se utiliza ese método automatizado, a esos que forman parte de la mesa, Misael. Sí. Óyeme, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. Incluso aquí hemos visto, aquí hemos visto en este país, porque también muchas veces la realidad la quieren importar de otros países y ajustarla a nuestras condiciones. En este país se han visto muchas veces meses para dar un ganador en unas elecciones. Sí. Hemos visto situaciones que felizmente han sido superadas y que felizmente las instituciones han tomado cierta conciencia, han automatizado, que me imagino que esa es la tendencia mundial. La tendencia mundial es esa, globalizar también lo bueno, no solamente lo malo. Sí. En este caso, que lo que retrotraernos a tiempos felizmente ya superados. A propósito del pesimismo y los pesimistas que nosotros siempre tratamos de mencionar aquí cada vez que uno escucha cierto tipo de informaciones, dice el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, dice que el progreso del país exige superar la ignorancia y el egoísmo. Sí. Dice que el gobierno seguirá trabajando con o sin pacto, refiriéndose al pacto eléctrico, en el entendido de que el hecho de que la patria avance está por encima del ventajismo político. Eso a propósito del PRM. Dijo que desde el gobierno siempre se ha apostado por el diálogo y la concertación nacional, porque se entiende que el progreso del país debe superar la ignorancia y el egoísmo, a propósito de que se anuncia de que el sábado se encenderá. Sí, precisamente, se va a encender una parte, una gran cantidad de megavatios ya. Punta Catalina, el país, a propósito de los pesimistas, se ve que está avanzando. Claro. Cada uno de los sectores de alguna manera están aportando muchísimo y se ve el desarrollo natural del país. Si tú comparas este país con décadas anteriores, no muy lejanas, se ve que realmente hay un avance. Efectivamente, eso no lo puede negar porque las cosas son tangibles. Sí. Y cuando las cosas son reales, se ven, se sienten, se sabe que estamos avanzando. Entonces, por eso negar, ahí estamos, precisamente Punta Catalina, creo que va a generar unos 40 megavatios, porque es
es una especie de prueba de generación como tal y efectivamente como se acordó iniciar ya. Entonces definitivamente eso será un acontecimiento histórico, Claro. histórico para el país, histórico precisamente porque estamos hablando de que ya este país ha sufrido desde hace más de 50 años una situación permanente, mucho más, permanente de incertidumbre, de desasosiego, de falta, porque los países necesitan definitivamente primero tener asegurado incluso países que superaron eso en los siglos XIX. Nosotros hemos tenido que superarlo en el siglo XXI. ¿Tú me entiendes? A finales ya del siglo XXI, a principios del siglo XXI. Y ya hay países que empezaron la época de la industrialización. Claro. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX iniciaron con toda la primera. Entonces, esa llamada cuarta revolución que la que plantea el presidente no tiene necesariamente que encontrar nosotros con los elementos básicos de la revolución industrial. ¿Cuáles son esas? Por lo menos los servicios básicos fundamentales, salud, vivienda, educación y los elementos que generan, que es la electricidad, que fue la que dio el salto cualitativo fundamental del capitalismo industrializado. Entonces nosotros todavía estamos, si seguimos en la etapa de que tenemos que generar electricidad basándonos en lo que un generador o una generación quisiera y apagar el país en un momento dado, no podemos sustentar el desarrollo en eso. El desarrollo tiene que ser sustentado en la autonomía del Estado sobre ese recurso. Sí. Ciertamente uno ha visto que la población dominicana ha ido tomando conciencia y sabe quién le miente y quién le dice la verdad, sabe quién hace por la población y saben quién no. Y cuando uno ve declaraciones de muchas llamadas sociedades civiles e entidades, tanto nacionales como extranjeros, representantes de entidades internacionales, uno dice, en algún momento esas entidades dejan su razón de ser, dejarán de existir o ya no tendrán cabida en países como República Dominicana, porque no es posible tú ver año tras año, denuncia el malestar, los males de la población y no reconocer, que hay muchos temas que han sido superados. Así que han sido superados. No reconocen nada, es la denuncia. Y yo a veces me pregunto, ¿y a quién? Cuando hay unos supuestos informes de la percepción, unos supuestos informes que se hacen a nivel nacional, uno dice, ¿a quién es que le pregunta? ¿Dónde es que van? Porque no es lo que uno ve en el país. Claro que hay muchas cosas que superar y que resolver todavía, claro, pero no es menos cierto que se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado. Y en poco tiempo se ha avanzado mucho. Claro que sí. Precisamente cuando el gobierno actúa y toma decisiones de esta manera, porque es una respuesta precisamente a la no firma del pacto eléctrico, el encendido de cuestión de mañana de Punta Catalina, también lo que genera en que otros, precisamente como es el caso del PRM, no pueda reconocer y se vayan quitando los motivos para las protestas, los argumentos para decir yo voy a hacer tal cosa, yo voy a resolver el problema eléctrico, no, yo voy a hacer tal, es decir, lo que tienen que tratar de sentarse y mejorar las propuestas para el país. Eso están como la ADP, que para el lunes anunciaron la ADP ya está otra vez. Ya está viéndose el activismo de la ADP. Y uno lo que le aconsejaría... Uno debería esperar que llegue el nuevo ministro. Por lo menos no esperarlo con brazos caídos, como dicen ellos. Uno espera de alguna manera que la ADP como institución, como que se sienten a repensarse su razón de ser. Que no solamente es la parte económica que ellos administran, la cantidad de recursos que ellos como entidad administran, que también se vean ellos, que vean a sus docentes, que vean qué está haciendo falta, que vean que si con ese perfil del docente que se tiene en estos momentos, actualmente, se llegará a la calidad educativa
de la que tanto se habla. No es solamente inyección de recursos. Sí, también hay una parte del ser humano, una parte intrínseca del propio ser humano en la que el docente tiene mucho todavía que superar. Entonces ellos a partir del lunes dicen que van a empezar una jornada de nuevo, de protesta, ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Movilizaciones si no cumple con los acuerdos firmados. Sí, pero todavía ni siquiera el nuevo ministro, que puede haber, no sabe quizás, ¿Cuáles o son no los tiene que saber cuál acuerdos? fue el acuerdo firmado. Claro. Que lo que tiene que ser, pues, yo creo, como diría, ¿no? Que lo primero que debe decir, mire, le tiendo una mano, le tiendo la mano, sí. y esta institución antiguamente prestigiosa, porque hay que decirlo, que tanto la ADP como fue precisamente, porque aquí hubieron muchos sindicatos que tuvieron mucho prestigio. Por ejemplo, uno que uno puede mencionar es el POASI o Citracode, que por la línea que adoptaron fueron desprestigiados hasta un momento dado que desapareció Citracode, lo eliminaron, lo reprimieron, todo, pero sus dirigentes tomaron una línea inadecuada y cayeron en el desprestigio hasta que se creía y hasta que llegó un momento dado que el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, Citracode, se le achacaban los apagones en la época de los años 90 y tanto, en la época de Balaguer. Y Balaguer pudo, para que tú veas, y pasó a ser ellos los culpables de eso. Y terminaron en que destruidos, desaparecidos. Pasó igual con la antigua Asociación Médica Dominicana, Claro. que terminó, que era actualmente Colegio Médico Dominicano, en un sindicalismo, un vanguardismo, en una permanente confrontación. Ni pudieron avanzar el sistema, ni pudieron avanzar los médicos. Y tuvo que después el propio Estado asumir todas las reivindicaciones de ese propio sindicato o agrupación médica. Y entonces pasó con lo mismo con la ADP. La ADP no se ha visto, por lo menos yo vivo en este país, no he visto en los últimos años una propuesta, una conferencia de prensa de los miembros de la ADP, del sindicato, de su dirección, diciendo nosotros proponemos tales alternativas a la jornada escolar extendida o tales alternativas para la mejoría del desempeño docente o tales alternativas para mejorar la seguridad en la escolar, en el entorno intraescolar y extraescolar. Nada de eso. Todo ha sido que no le pagan 20,000, que son 20,000 pesos, que son 10,000, que son 5,000. Todo se limita a esa situación. Sí. Nunca se ha planteado en mejorar. ¿Y qué ha tenido como eso? Bueno, que actualmente, si se hace una encuesta, bueno, le pasó, yo creo que en carne propia lo vivió el propio Hidalgo. Sí, Eduardo. Eduardo Hidalgo. ¿Cómo terminó? Terminó con lo propio que él se creía, que por ser más radical que todos los radicales que existían, eso le iba a generar algún tipo de beneficio y simpatía electoral para reelegirse en la ADP, y fue todo lo contrario. Incluso aquellos mismos que él defendía y que eran ultra radicales que lo llevaron, porque sucede que esa fue la situación, que ahí es que uno dice, bueno, que muchas veces no se leen la función del líder. Se dejó dirigir él de todos esos profesores que después le llevaron, le sacaron la alfombra debajo de los pies, lo dejaron en el aire. Entonces se quedó fuera del sector político que él supuestamente representaba, que era el sector del PLD, porque todo el mundo sabía que él es diputado del PLD, y también con aquellos que aversaban al propio gobierno del PLD. Y ahí se quedó, sin, como diría el buen dominicano, sin pito y sin la flauta. Sí. Entonces, actualmente, esos sindicatos, los que están en la mejor oportunidad, le están dando actualmente, de que si creían que no podían pactar con el antiguo ministro, es bueno reconocer lo que hizo, y el nuevo ministro estamos esperando para avanzar en esta
y en propuestas. Así claro, nosotros porque siempre hemos ahorita hecho, viene lo que es sí, quitar la comida a los niños y decir... porque el maestro no va claro, a estar en la tan descendida. Nosotros siempre hemos hecho aquí muchas recomendaciones en torno al sistema educativo porque realmente nos interesan. Siempre hemos pensado en el caso ya de los centros educativos, la administración y la gestión de los centros educativos, que debería de alguna manera el Ministerio de Educación replantearse la forma de cómo se gestionan los centros educativos. Por ejemplo, nunca he estado de acuerdo, por lo menos yo, en que el director de la escuela esté tan pendiente con lo que tiene que ver con todo en la parte administrativa de recursos, porque no solamente es docente, sino administrativa a propósito de la descentralización de los recursos que le llegan directamente a cada uno. Sí. En el caso, un director no tiene que levantarse y saber si no hay lápiz, si no hay borra, si no hay tiza, si llegó la comida. Esas no son funciones de un director. Yo siempre planteo que en los centros educativos debe existir un director docente y un director administrativo. El director docente que se dedique únicamente a lo que es su labor docente, con los maestros y con los estudiantes, a exigirle a esos maestros que cumplan con el plan de clase, si es que no planifican, que cumplan con el currículo y las nuevas formas pedagógicas para el aprendizaje. La seguridad y el ambiente escolar. El ambiente escolar adecuado. Los entornos. Los entornos también educativos. Que ese director docente de que se levante no esté pensando en que si llegó la merienda o si llegó la comida o si llegará la merienda en la tarde. Otra cosa también, tú hablabas de los sindicatos y uno siempre pensaba que cuando leía todo a propósito de los sindicatos y que se decía que ese sistema de alguna manera lo iba a extinguir, el propio sistema capitalista. Y en la práctica uno ha visto que son ellos mismos quienes lo conforman, quienes se han encargado. Los liderazgos propios han perdido su autoridad, su vigencia su y autoridad. Así es. Muchas veces, claro. No solamente es el sistema, son los mismos. Claro, los liderazgos van perdiendo y se van perdiendo las instituciones con esos liderazgos, definitivamente. Bueno, vamos a una pausa, continúen con Tiempo de Renovación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE
Somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuando con el programa, Misael, y ya en la parte internacional hay que hablar un poco de lo que sucede en Venezuela. A propósito de los dos conciertos, uno tanto en la frontera con Colombia y uno que hay en la propia Venezuela también, donde se pretenden recaudar unos 100 millones de dólares, creo que es lo de pesos venezolanos, dólares, en unos varios días de conciertos donde se anuncia que participarán varios artistas nacionales e internacionales y personalidades también en ese país. El chavismo se está movilizando en Venezuela. Nuestra digna representación es Juan Luis Guerra. En la otra parte. En el otro lugar. Lugar. Ok. Sí, yo creía que estaba en la parte correcta. Ahora está en la parte equivocada. No, él está con los intereses. Con otros intereses, así es. Pero antes de eso, Misael, hay que hablar de las declaraciones que salieron de Venezuela a propósito que decían y advertían que República Dominicana estaría siendo utilizada como puente por el régimen de Estados Unidos para atacar a Venezuela. El gobierno de la República Dominicana habló el vocero del gobierno, el vocero de la presidencia, estuvo también el ministro de la presidencia y no sé si el jefe de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, sí, Sem, así es. Dice el ministro, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dice que aseguró que el gobierno dominicano no se está en esos aprestos que denuncia el gobierno de Nicolás Maduro y negó que se haya puesto en contacto también a raíz de una declaración que había emitido el gobierno de Venezuela para alertarle sobre esa situación. Dijo que no se había puesto en contacto con el gobierno para eso ni para ninguna otra cosa. Dice que la única información que se tiene es la aparecida en los medios, dijo el vocero de la presidencia en este caso, como ya había dicho Roberto Rodríguez Marchena. Esto a propósito del tuit del canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza. A propósito de todo esto, dice también que de todas maneras negamos las informaciones que está difundiendo el canciller de Nicolás Maduro, que dice que se está utilizando al país como territorio para llevar acciones en contra de Venezuela. Dijo que si, como afirma el canciller venezolano, son esas las informaciones que le están suministrando sus servicios de inteligencia, dice que nosotros como gobierno debemos afirmar que se ha producido un fallo en los servicios de inteligencia. Para que escuchemos, cuando termine, para que escuchemos el video rápidamente, también la palabra de él. Del propio, esa parte ahí está bien para, a ver, lo tenemos ahí, ¿no? El de Marchena, por favor, para ver si lo podemos escuchar. Por instrucciones del presidente de la República, Danilo Medina, y en compañía del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro de Defensa, Teniente General Paulino Sem, quisiera compartir con ustedes esta declaración del gobierno de la República Dominicana, que dice así: con respecto a las declaraciones vertidas a través de su cuenta Twitter por el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y posteriormente difundidas por medios de comunicación, el gobierno de la República Dominicana informa lo siguiente. En primer lugar,
que es falso que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto con nuestro país por ninguna vía, ni para alertarnos sobre ninguna situación, ni con ningún otro motivo. La única información que tenemos es la aparecida en los medios de comunicación. En segundo lugar, negamos categóricamente la veracidad de las informaciones que está difundiendo Arreaza, sugiriendo el uso de nuestro territorio para la planificación de operaciones contra Venezuela. Repito, las informaciones vertidas por el señor Arreaza son totalmente falsas y carecen de fundamento. Tercero, si como él afirma, esa es la información que le están suministrando sus servicios de inteligencia, nosotros debemos afirmar que se ha producido un fallo en dichos servicios. Nuestra recomendación sería, en este caso, que estudien bien la situación y las evidencias que les plantean, puesto que le están llegando informaciones equivocadas. La República Dominicana reafirma su apoyo a todas las iniciativas encaminadas a hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo venezolano para mitigar la difícil situación por la que está atravesando. A propósito de declaraciones, Misael, el canciller Jorge Arreaza nuevamente emite sus consideraciones y dice que sí, que tienen evidencia ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó con el presidente, con el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y lo alertó, lo puso a tanto sobre la situación que su servicio de inteligencia le había indicado que se estaba tramando en este país. Bueno, esto fue también un tuit que precisamente la información que ha dado Jorge Arreaza, la anterior y tanto esta fue de hace unos 30 o 40 minutos del tweet, de la cuenta de Twitter del señor Jorge Arreaza. Dice que el canciller de Venezuela, que el 20 de febrero, en el marco de la hermandad y confianza de nuestros pueblos, la BPS y la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo comunicación directa con el canciller Miguel Vargas Maldonado de la República Dominicana para expresar preocupaciones del gobierno venezolano. De ese contacto conservamos evidencia. Eso dice Jorge Arreaza, precisamente a raíz de las declaraciones del gobierno dominicano. Ahí están. Bueno, una situación un poco complicada. Sabrán las autoridades y los servicios de inteligencia realmente qué sucede, y nosotros aquí como población dominicana y que siempre hemos defendido las causas justas. Y realmente nosotros debemos... No hay otra forma, no tiene que ver con nada. Y no dudamos de la humanidad, ni se duda. Personalmente, yo, del presidente, tú también sé, este programa, de la intención, de la intención humana, buena intención del presidente de la República para mejorar las relaciones. Bueno, como por efecto el empeño que puso él para... Claro, en el diálogo. En todo ese tiempo, muchísimo tiempo para poder lograr. Y decía precisamente al final, ya después que no se pudo firmar el documento, dijo el presidente, este documento lo vamos a guardar porque al fin y al cabo, definitivamente, la única solución será precisamente el diálogo, al final de cuentas. Entonces, creo que no dudamos de la intención, lo plantea el presidente de la República, lo ha dicho, ahora su vocero, de que mantienen, y la idea es poder, el tema de la ayuda humanitaria, ¿no? Así es, y este país que ha sido objeto de invasiones, sobre todo también hablando de Estados Unidos, no cree uno que se preste un gobierno, precisamente un gobierno que le pidió a la OEA que se excusara por ese crimen de autorizar una intervención en este país. A un pueblo pobre y pequeño, se preste
para de alguna manera procurar que un país hermano y vecino también se le haga lo propio. Claro, y no solamente hermano y vecino, porque Venezuela para nosotros es la segunda patria y por muchos años fue la primera patria del propio fundador de nuestro país, de Juan Pablo Duarte, que murió allá un año de 1876, donde duró más de 20 años allá, exiliada, porque en su propia tierra le fue negado el derecho a vivir. Entonces, Duarte, y lo fue solamente para Duarte, sino para la familia, para Rosa Duarte, para toda la familia del Patricio. Y nosotros allá fue que también que procuramos, cuando la independencia de Núñez de Cáceres fue hacia Simón Bolívar, que miramos los ojos de la Gran Colombia. Y ha sido para nosotros siempre y después posteriormente, en la época donde aquí, en los años 70, no se viajaba a Estados Unidos, sino era Venezuela donde nos recibió. Entonces, que es como tú dices, creo igual que tú, que nuestro gobierno, el gobierno del PLD, el gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno de Danilo Medina, no será nunca ni una amenaza, ni por asomo tendrá algún tipo de relación que ver. Por eso creo y le creo al vocero de la presidencia. Así es, de que nunca seríamos, ni nos prestaremos ni nuestro territorio, ni nuestros esfuerzos, ni nuestra nación para dañar un país hermano. Así es, ya no hay tiempo para más, Misael, decirle a esa teleaudiencia siempre cautiva ahí, que nos dice, que nos sintoniza, que no se pierden el programa, que muchísimas gracias. Por en Venezuela sí, en Venezuela ahora hay dos conciertos, un concierto de un multimillonario que convocó y pagó a varios artistas que vayan allá a cantar, que nunca han ido, porque yo no creo que, bueno, tal vez Juan Liguera, pero yo nunca he creído yo no creo que nunca han ido a Cúcuta a cantarle anteriormente, porque es una de las provincias, de los lugares más pobres de Colombia, y yo creo que nunca han ido por allá ni el Puma, ni Alejandro Sanz, ni Juan Luis Guerra, ni el otro que andan por ahí haciendo millones y millones de dólares, y nunca le han mandado ni una curita a esa ciudad, donde hoy lo que van a dejar de ahí, ellos sus millones de dólares se van a llevar, y lo que van a dejar ahí es simplemente el sucio y el polvo y la cerveza y las cosas vacías. Bueno, ahí están dos actividades en el día de hoy. Y esperamos también que también, dicho sea de paso, que haya escuchado que le den el concierto, estamos esperando que vengan aquí también ahí a la frontera, a Jabón. Haití. Sí, para que le den uno a Haití. A propósito, Juan Luis Guerra. No, y está el Branson ese, tan filántropo, y Juan Luis Guerra, claro, que vaya para allá. Sí, tanto que lo necesita. Que le dé por lo menos un concierto. Recaudación. Sí, para que le damos, aunque no sean 100 millones, le demos 25 a Haití. Continúen con Teleimpacto, que viene Manuel, Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde, y no sé si tú lo ibas a dejar otra vez con la canción de la masa. La masa. Eso sí, que esa es la respuesta de Silvio a esos. Pasen feliz resto de la semana. Bye.